El manual SAMCAM para detectar un infiltrado. ¿De qué se trata? En numerosas ocasiones he leído en la cadena de chismes, calumnias e insultos que pudre las redes sociales nicaragüenses comentarios como Roberto SAMCAM es un infiltrado, sencillamente para descalificar a conveniencia de quien lo dice cualquier afirmación del señor SAMCAM. Debo aclarar que no tengo el gusto de conocer en persona a este compatriota, aunque sí he hablado con él un par de veces, una de ellas en público. Tengo por regla no dejarme guiar por afirmaciones como la que cito sobre él. A un lector sensato no tengo que explicarle por qué, pero añado, no tengo ningún motivo para dudar de la autenticidad de su oposición al régimen hoy comandado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tampoco puedo saber cuáles sean los motivos políticos, ideológicos o materiales. Esto no es cuestionar su integridad porque muchos intereses materiales son legítimos que tenga el señor Sancam para oponerse a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esto no quiere decir que esté de acuerdo o no, que los considere de acuerdo con mis propios valores, aceptables o rechazables. Sencillamente quiere decir lo que dice. No sé. No sé, por ejemplo, si el señor Sankam es un demócrata o no, porque aprovecho para volver al tema que debe ser nuestro tema. Siempre y en cada momento y en cada acción debe ser nuestro tema. Una cosa es oponerse a Daniel Ortega y Rosario Murillo y otra es ser demócrata. Ser demócrata implica buscar un sistema de poder radicalmente distinto a lo que ha existido siempre en Nicaragua. Requiere dispersar el poder político y económico, desmilitarizar el Estado, triturar, atomizar el poder político y distribuirlo entre miles de instituciones de poder ciudadanas. Sin duda se trata de una ambición que a muchos parece, dadas las dificultades, imposible, pero no lo es. Y la prueba de que no se trata de un sueño utópico es que ha sido, como siempre, imperfectamente, realizado en muchos otros países. Hay caminos que nos llevan en esa dirección y hay pasos esenciales que dar. El primero e indispensable es adquirir conciencia del enemigo. ¿Qué o quiénes son los enemigos de la libertad y el progreso en Nicaragua? Podemos resumirlo sin entrar en todos los detalles de un asunto complejo de esta manera. La mayoría de la población del país y la sociedad en su conjunto sufren el dominio de un sistema de poder oligárquico autoritario que lidera desde hace casi 2 siglos un puñado de familias que hoy, casi en su totalidad ya ramas de un mismo árbol genealógico, controlan una media docena de grupos económicos que encadenan la economía e impiden la democracia y la libertad humana. Periódicamente pelean entre ellas, pactan, vuelven a la guerra, vuelven a pactar y terminan en su debilidad política e intelectual cediendo el poder a regañadientes a un advenedizo autoritario con el que pactan, pelean, ganan y pierden, pero mientras dura su buena relación, usan para que a la sombra del árbol de la opresión sus ganancias se acumulen en miles de millones de dólares. Esto es lo que han hecho los Pelas Chamorro, Ortiz Mayorga y un puñado más. Ya estuvieron aliados con Somoza y luego rompieron cuando vieron que el régimen somocista se venía abajo por la lucha popular. Se aliaron entonces con el FSLN de la mal llamada Revolución Sandinista para luego entrar muchos de ellos, otros como los Pelachamorros fueron más diplomáticos, en contradicción sangrienta con los comandantes. Después, amparados por el pacto de doña Violeta Chamorro y su yerno Antonio Lacayo con Daniel Ortega y los restos del FSLN a su cargo, acompañaron a esto en la segunda piñata. Luego, peleándose entre ellos de nuevo, abrieron las puertas para que otra vez regresara a la presidencia Daniel Ortega y pactaron con él.
Dos detalles. El periodo de gobiernos conservadores iniciados por doña Violeta Chamorro, quien, por cierto, apartó al vicepresidente electo popularmente, el doctor Virgilio Godoy, para que todo quedara en familia, como es tradicional en estas élites, cobijó no solo una corrupción muy bien documentada, sino que asesinatos múltiples. Solo durante el gobierno de la señora Chamorro se cuentan por ciento los campesinos asesinados por haber participado en la contra. Si alguien puede encontrar un solo discurso de la señora Chamorro denunciando estas masacres, por favor, que lo muestre. Después que el pueblo de Nicaragua dijo no más en 2018, ¿qué hicieron estas élites oligárquicas conservadoras? Lo de siempre. Acudir a los gobiernos de Estados Unidos en busca de una solución. Llamar a un diálogo nacional con la complicidad de la jerarquía católica. Me refiero al cardenal Brenes, como antes al cardenal Obando y a la gran mayoría de la conferencia episcopal, no a los sacerdotes de a pie que comparten y sufren junto a los ciudadanos desposeídos. ¿Qué hicieron también? Cooptar y, de ser posible, corromper a jóvenes líderes que emergían de la lucha. Pagar cientos de miles de dólares en gestiones para impedir que se sancionara efectivamente al régimen de Ortega. Formar organizaciones de papel con gente allegada o contratada, aliándose incluso con restos de lo que fue el FSLN en un proceso como todo lo que tocan de camino accidentado. Hoy pelean, mañana pactan, luego pactan para pelear de nuevo, etcétera. El resultado neto, el gran capital, con todo y sus choques con el régimen orteguista y estando en posición política subordinada a este, sigue acumulando miles de millones de dólares. Ha contribuido al fortalecimiento de la dictadura más brutal de nuestra historia y se ha revelado. Dicen que no hay mal que por bien no venga, revelado, mostrado, ha enseñado su rostro, normalmente oculto detrás de los políticos. Y nos ha dado en la cara sonriente y rechoncha de Carlos Pelas Chamorro lecciones de cinismo que nosotros convertiremos en aprendizaje de civismo. Porque es Pelas Chamorro quien ha celebrado en público su abrazo con el ejército y con los propios Ortega Murillo, mientras mataban en el campo y cuando se avecinaba la masacre. Y han sido los allegados a estos clanes, como Humberto Belli, que han hablado de que el pueblo es injusto con el ejército. Y serán, óigame, serán estos clanes que ahora incluyen como apéndices de conveniencia disidentes sandinistas los que hagan apuestas, se van a sentar en el momento que sea posible para ellos a consumar un nuevo pacto con el ejército o con quien sea que les garantice sus intereses. Para quienes creen que me he perdido, que nada de esto tiene que ver con el señor Sankam, tengo que recordar aquello de la obra de Shakespeare, de que hay un método en lo que parece un desquicio. ¿Por qué? Porque si uno lee el escrito que el ex mayor ha echado a circular, el título de este escrito es La inteligencia del régimen de Nicaragua y sus vínculos con la oposición de la oposición. Si uno cree ese escrito, si uno lo lee, contar esta historia que les estoy contando convierte al relator, el suscrito, yo, me convierte a mí en infiltrado. Es decir, que al exponer los hechos que como ciudadano considero inculpatorios para los llamados opositores, opinión que comparte no poca cantidad de nuestros compatriotas, lleno los requisitos que según el señor Sankán demuestran que uno trabaja para la cúpula dictatorial de hoy. Voy a citarlos aquí para que no quepa duda. Yo no estoy inventando, esto lo escribió él. Y tengo que hacer además notar la ironía de un eco adormecido, como dice la canción, en el lenguaje que usa el señor Sankam, porque recuerda precisamente el lenguaje de la vanguardia FSLN, eso del diversionismo ideológico, por ejemplo. Ahora cito lo que escribe el señor Sankam. Dice él, la principal labor que realizan, como ya se mencionó, es el de diversionismo ideológico.
entendiéndose esto como la acción que realizan las estructuras de inteligencia para desviar la atención de la población sobre algunos temas específicos, implantando, dice, es decir, se refiere a todos los que criticamos, implantando un nuevo relato que contradice o vulgariza el anterior. Según él, el relato consiste en atacar a las organizaciones de oposición y a sus líderes, dice él, que librando a Daniel Ortega y Rosario Murillo de la culpa de la situación en Nicaragua. Los ataques se centran en evitar que exista una alternativa de poder a la dictadura y que tenga la posibilidad real de desplazarla. La misión que cumplen, termina, es enredar, confundir, mentir, atacar la credibilidad, sembrar el desasosiego, dudas, desconfianza, crear pleitos internos, entre otras. Termina la cita. Además, según el señor Sankam, tenemos un jefe en nuestro trabajo, que ustedes me disculparán, puede ser que ese trabajo se llame diversionistas. Pues según el señor Sankam, nuestro patrón, el boss, es nada menos que un, entre comillas, especialista en operaciones psicológicas llamado Valdrak Ludwig Janske Whitaker. Gran trabajo de investigación no sería sin incluir dos nombres de pila y al menos dos apellidos. Y bueno, vamos a lo más importante. Ahora que ya sabemos todo acerca de nuestro empleo, nuestro empleador y nuestro supervisor, ¿cuáles son esas alternativas de poder a la dictadura que el señor Sankam dice que el señor Sankam tiene como propósito defender? Pues qué sorpresa. Cito aquí de nuevo el texto del señor Sankam. La Concertación Democrática Nicaragüense, mejor conocida como Monteverde, y el MRS, no UNAMOS, que nos aclara, UNAMOS es como se denomina actualmente, no se llama MRS. Terminó la cita. Es decir, toda la caterva de políticos que están listos para servir de alternativa de poder. Y nunca, mejor dicho, a la dictadura. ¿A qué dictadura? Pues a la dictadura del gran capital y del ejército, que es la apuesta a la que se han aferrado, porque saben que sólo de esa manera lograrán recuperar el Estado, impuestos por el poder externo y los enormes recursos financieros de la oligarquía sobre la extenuación, la sangre y la desesperación de una ciudadanía que los desprecia, pero que al menos se sentirá aliviada de no ver a los decrépitos del Carmen en sus pantallas de televisión. Pero queda esta advertencia para todos nosotros. Si desde la supuesta llanura criticar a los políticos que dicen representarnos y claramente aspiran a gobernar es ser infiltrado de Daniel Ortega, ¿qué puede esperarse que hagan estos ilustrados señores cuando estén en el trono del tirano, con las armas del tirano, maquillando el trono del tirano? En esto ya tenemos experiencia y no menor. Concesiones cosméticas y temporales mientras se silencia y se mata y se gobierna desde abajo. Revolución democrática, ni en sueño. Transformación del ejército en fuerzas de defensa civil. Extremismo, por Dios, no caigamos en extremismo. Sentar en el banquillo de los acusados a Carlos Pelas Chamorro, Ramiro Ortiz Mayorga y otros, y buscar, de acuerdo con los principios de la justicia, que paguen por su complicidad. Estos antiguos, entre comillas, comunistas y sus nuevos colegas oligarcas, ambos expertos en expropiaciones y todo tipo de robo de propiedades, seguramente pondrán el grito en el cielo. Y claro, los gringos no permiten eso, siempre puede usarse de excusa. Sentar en el banquillo de los acusados a los enemigos de Ortega, a quienes se asocia con posibles crímenes de lesa humanidad. Tiempos de reconciliación, parte 2. O mejor aún, pregunto, déjenme preguntarles, ¿cuántas amnistías hemos tenido ya? Compensación a las víctimas. Ah, bueno, a lo mejor, pero que salga del bolsillo de los que pagan impuestos. O pidamos un préstamo. Es decir, que salga de los bolsillos de los que pagan impuestos, de quienes no pueden evadirlo. Ya se imaginarán ustedes la lista de quienes pueden evadirlo. De esto es que se trata el artículo del señor Sankam, de contribuir.
a que nada de lo que hay que proponer para una transformación democrática ocurra y de paso blanquear la corrupción, la maña y hasta los crímenes de los clanes políticos y económicos que han arruinado la vida de millones. Dicho sea de paso, la hoja que envuelve este nacatamal es gruesa y el amarre muy flojo, especialmente en lo que respecta a la lógica y a la ética. Yo he dicho, y vuelvo a decir, que no puedo poner en duda que el señor Sankam antipatice con la cultísima pareja del Carmen. Y no se me ocurre decir que estamos ante un infiltrado. No lo hago porque no se me ocurre una razón para ello. Pero lo irónico es que el razonamiento del señor Sankam no se habrá dado cuenta. Es un escupir hacia arriba o lanzar un boomerang que si aplicara lo que ha dicho, lo obligaría a escribir su propio nombre en la lista de sospechosos. Yo no lo escribo. Es él quien al acusar a todo el que critica a toda la oposición por hacerlo, de cómplice de la dictadura, lo hace. Porque el hecho demostrado una y otra vez es que para la población de Nicaragua, los grupos que para él son la oposición son todo menos eso. No quiero ni siquiera hacer una lista de los calificativos que más comúnmente se escuchan acerca de los Monteverde, los disidentes del FSLN y grupos allegados. Y como el pueblo nicaragüense no es tan neuronalmente escaso como supone el ex mayor, la gente parece haber mantenido la sorprendente habilidad de rechazar a unos y otros. En otras palabras, la habilidad de pensar que un futuro mejor es posible, que no tienen por qué caer en las mismas manos de siempre. En cuanto a la ética, me quedaré con esto por el momento. El señor Sankam tira en un mismo saco a agentes confesos y públicos de la dictadura con una lista de gente de diferentes orígenes y destinos, por decirlo así. Gente que, buena o mala, dice ser, como él mismo se dice, enemiga de Ortega. En esta lista hay gente que conozco y sobre la que no tengo razón, motivo o información para considerarlos agentes del régimen, gente con cuyas posiciones y actitudes no simpatizo, gente que me ha insultado o calumniado y gente que no, que puede haber tenido incluso una postura amistosa hacia mí o mis opiniones. Hay de todo. Lo que falta en la lista es una cosa, falta evidencia. Porque si el señor Sankam o quien quiera va a lanzar contra una persona acusaciones que los conectan con un régimen criminal, debe estar preparado para demostrar tales acusaciones. De lo contrario, es la barbarie del insulto y la calumnia, la prueba de que no solo hace falta derrocar a la dictadura, tarea que no interesa a los clanes que el señor Sankam defiende, sino que para poder fundar una república democrática por primera vez en nuestra historia, hace falta también regenerar la ética, hacer que brote de nuevo el escrúpulo en nuestras obras y palabras, las poderosas palabras, el motor mayor de nuestras obras.